A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora desde Chile a José Luis Gil Becerra. En su momento ha sido director de inteligencia del Ministerio del Interior, especialista en temas de seguridad, orden interno y terrorismo. José Luis, quiero saludarte como siempre. Gracias por atender esta comunicación. En primer lugar, un feliz 2025. Muy gentil. Muchas gracias, José. Buenas tardes. Te agradezco la llamada. Estamos efectivamente en Santiago de Chile en un asunto deportivo de unos familiares, así que, pero siempre atendemos la llamada. Estamos conectados con el Perú, por supuesto. En efecto, tú muy temprano excluías a través de tus redes sociales la preocupación sobre lo que aconteció esta madrugada, que puede marcar probablemente un nuevo escenario para amedrentar a autoridades. Y es que esta madrugada una persona encapuchada lanzó un artefacto explosivo cerca de la vivienda del alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado. Tú lo has venido advirtiendo. Esto es parte de, si se quiere, la secuencialidad que tiene el avance de la red criminal o de la criminalidad organizada. ¿Cómo estás observando este tema? Bueno, en efecto, los asesinatos, los actos de extorsión, los explosivos, son solamente, José, la punta del iceberg de lo que he llamado la cultura criminal que acecha a Sudamérica y al Perú. Y esta cultura criminal tiene pues sistemas, subsistemas y microsistemas criminales que están desarrollándose. Entonces, y como lo hemos dicho, también tiene tres objetivos determinados, ¿no? El primer objetivo es el dinero. Ellos buscan el dinero circulante para poder fortalecer las diversas organizaciones que integran la criminalidad macrorregional. En segundo lugar, buscan control territorial, buscan controlar determinados lugares donde se desarrollan sus actividades criminales, y por último el poder político, ¿no? Cuando se ataca a un alcalde, a un gobernador, a una autoridad, quiere decir que estos grupos ya no tienen ningún escrúpulo y en que la falta de autoridad de estas gobernantes es simplemente una casualidad para ellos, porque van a atacarlos de todas maneras. Entonces, no estamos viendo el fondo del tema. El fondo del tema es que estas personas van tras el poder para poder ejercer su actividad criminal, convertirnos en un narcoestado, convertirnos en una nación criminal. Es decir, este hecho tiene que ser alarmarnos realmente, ver que esto es el inicio, se está marcando el inicio de los ataques que puedan sufrir las autoridades en el Perú. Y ojo, que este año, que es año preelectoral, y el próximo, que es un año electoral, ¿no? Muchos alcaldes, gobernadores regionales van a tener en su menú de propuestas, por supuesto, la lucha contra la criminalidad. A muchas organizaciones no les va a gustar, entre comillas, estas propuestas, y no vaya a pasar como está pasando en México, como está pasando en Ecuador, donde se asesinan autoridades en funciones, y autoridades electas, y una tras otra. O sea, no nos estamos dando cuenta de la magnitud del fenómeno, y esto es, como te dije al inicio, solo la punta del iceberg, ¿no? Ahora, José Luis, estamos en un año preelectoral, tú lo acabas de mencionar. Naturalmente, el número de candidatos por el número de partidos que se van a presentar es bastante numeroso. Pero quizá uno de los temas centrales, tal como tú lo anotas, como tú lo apuntas, es el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Dentro de la experiencia que tú tienes, ¿cómo es que esto se ha ido manejando en países donde la violencia ha arreciado? El caso de México, y recientemente ha citado el caso de Ecuador, pero también podemos citar el caso de Colombia, ¿no? Donde en ese momento con fuerte penetración de narcotráfico. ¿Qué hacer justamente para contrarrestar esta situación, José Luis? En primer lugar,
creo que el gobierno, la empresa privada, las instituciones del país y los ciudadanos debemos comprender de que este fenómeno requiere mandatorio que haya unidad nacional, porque no se trata de policías, de marrocas y de patrulleros. Se trata de que todos nos pongamos de acuerdo, cada uno desde nuestra responsabilidad en combatir esta criminalidad, no agarrándonos a balazos con ellos, sino, por ejemplo, los empresarios comenzando a tomar extremas medidas de seguridad, adelantándose a las acciones criminales, el Estado haciendo una inversión histórica en inteligencia, dejar de maltratar a las fuerzas de seguridad, crear más grupos especiales, ¿no es cierto? A la ciudadanía organizada, por ejemplo, aprovechar que tenemos comités de seguridad ciudadana para tener redes, grandes redes de ciudadanos que están atentos, alertas, advirtiendo a la autoridad que hay criminales acechando la vida de los peruanos. Tiene que cambiar nuestra actitud, tiene que cambiar esta turbulencia política, esta turbulencia que está habiendo hoy entre el gobierno y el Congreso. Esta turbulencia judicial solamente perjudica al país por querer, o sea, lo que tenemos que entender es que no podemos amar más a nuestras instituciones que amar al país, porque por la defensa de los derechos de los fiscales no quieren que la policía se haga cargo de las investigaciones. Imagínate, ¿no? Por la defensa del fuero legislativo, no dice, le echan la culpa al ministerio, el Poder Judicial le echa la culpa al Ministerio Público. Es decir, estamos peleándonos entre nosotros y no estamos viendo que estamos siendo devorados desde las entrañas de nuestro país, ¿no? Entonces, unidad nacional, inversión histórica en inteligencia, unidad de los ciudadanos, participación de la sociedad civil, del empresariado, y cambiar la metodología que tenemos en este momento, ¿no? Ahora, se corre el riesgo que, así como tú señalas que se busca el control territorial de parte de estos grupos criminales, también se corre el riesgo de una penetración a distintas entidades, organizaciones políticas. No tengo ninguna duda. Tanto la izquierda radical como los caviares, como las organizaciones criminales, lo que van a querer es meterse a las entrañas del Congreso. Por ejemplo, como ya lo hemos dicho, a la izquierda no le interesa la presidencia de la República, le interesa el Congreso, porque a través del Congreso pueden cambiar la Constitución y llevarnos al sistema socialista. Esa es la estrategia de ellos. Mientras la gente de la derecha está buscando un candidato presidencial, como si eso fuera a resolver los problemas, y eso no lo va a resolver. Por otro lado, la criminalidad va a infiltrar, necesita alcaldes, gobernadores regionales, congresistas, para poder manejar el tema de la minería ilegal, el tema del narcotráfico, el tema de la tala ilegal, el tema de la trata de personas. O sea, el crimen, la criminalidad en su conjunto, de todas maneras va a penetrar el sistema político en las próximas elecciones. Ahora, tú mencionas la necesidad de una unidad nacional, pero ¿qué pasa si no existe esa voluntad de poner posiciones antagónicas para mirar por encima de cualquier cosa al país? Eso no lo vemos en el país, ni en la izquierda, no lo vemos en la derecha, ni en las propias instituciones. Tú acabas de hacer una reseña de cómo se maneja la situación. Entonces, ¿cómo logramos esa unidad? ¿Cómo afiatamos esa unidad que tanto se requiere? A ver, lamentablemente he recibido muchos comentarios de ese tipo, en el sentido de que efectivamente no va a haber unidad nacional. Simplemente les digo a los que deberían hacer la unidad nacional en todos los aspectos, que se van a arrepentir, que más tarde van a llorar por no haberse unido frente a este problema. No estamos diciendo que se unan frente a una ideología, frente a una corriente política o frente a un partido. Es la unidad nacional contra la cultura criminal que le va a hacer daño al país. Podremos tener una economía boyante, podremos tener grandes exportaciones agrícolas, crecimiento económico, todo eso podemos tener.
pero si tenemos esta macrocriminalidad, todo eso se va a destruir tarde o temprano, mi querido José. Ahora, por eso, dígame. ¿Hay otras modalidades dentro del crimen organizado que aún no llegan al país? Tú eres una persona muy estudiosa, oculta. Han llegado todas, están todas las formas de los asesinatos con gran crueldad, con explosivos, con desmembramiento de personas, con personas incendiadas, con extorsiones, con torturas, con corte de miembros, o sea, todas las formas criminales, todas están en el Perú. Dejamos de ser un laboratorio ya, ahora estamos asentados ahí. ¿Perdón? Dejamos de ser un laboratorio, ahora sí estamos ya asentados con el crimen. Sí, claro. Escúchame, todas las formas criminales, de las experiencias criminales de todas las organizaciones que han entrado al Perú, de los brasileños, de los del Tren de Aragua, de los colombianos, de los ecuatorianos y de los mexicanos, todas esas modalidades que ellos han impuesto en sus zonas para justamente tener control territorial y control político, todas ellas están acá en el Perú, todas. Y eso se agudiza en una campaña política. Se va a agudizar en una campaña política porque quienes quieren tomar el control del poder político, que son los criminales, no van a permitir que vengan, entre comillas, advenedizos a querer enmendarles la plana o a querer dar normas o a querer dar medidas contra ellos. Eso está pasando en este momento en México, en Ecuador, en Colombia. O sea, no es algo que a mí se me ocurra, mi querido José. Son hechos ya demostrados. Si está pasando en los otros países, va a pasar en el Perú. Tengo la plena seguridad que quienes le han lanzado esta granada a un alcalde del distrito más importante no tienen escrúpulos y deben ser extranjeros de cualquier país, de donde sea. Pero es gente que viene de otros lados. Es gente que sabe cómo amedrentar, sabe qué es lo que tiene que hacer y si se tienen que bajar a un alcalde, lo van a hacer. Por eso yo les invoco a los alcaldes, no se enfrenten con los delincuentes. Únanse a la ciudadanía, hagan su trabajo vecinal, ayuden a construir a su vecindario o a su distrito. No se enfrenten, ese es un trabajo de la Policía Nacional, porque no queremos darles triunfos baratos a los criminales. Nos matan un alcalde, un gobernador regional, un teniente alcalde, y van a ver que para ellos es oler sangre y nos van a comenzar a matar nuestras autoridades. Por eso es que es necesaria la unidad nacional. Mucho personalismo, muchos quieren repetir su plato, creen que van a salvar el Perú, todos se sienten salvadores del Perú. Hoy día han salido 50 expertos en seguridad ciudadana cuando nunca han agarrado ni siquiera un pájaro frutero. Que nos dejen los expertos darles sus consejos, que escuchen estas entrevistas, que llamen y pregunten, José Luis, ¿qué podemos hacer? El general Baella, como lo está haciendo Rafael López Aliaga, que lo ha llamado y están haciendo un nuevo proyecto ahí. Entonces, tienen que escuchar de la voz de la gente que sabe, porque si no lo hacemos hoy, José, lamentablemente vamos a llorar lágrimas de sangre, porque la criminalidad está tomando cada vez más su posición en el Perú. José Luis, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Desde Santiago de Chile, te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar contigo, José Luis. Saludos. Gracias, José. Buenas tardes. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.